iniciamos con la última mesa. Un placer tenerlos acá. Nuestra mesa va a trabajar sobre roles docentes en las propuestas de educación a distancia. En esta ocasión participan Juan Bebacua, licenciado en Ciencias de Educación de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en Tecnologías Informáticas aplicadas en Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es coordinador de proyectos educativos en Fundación Telefónica y tutor del tramo del rol del tutor en el curso que tenemos en el programa de Educación a Distancia de Formación Interna, como crear un curso básico Moodle. Natalia Stergen es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, especialista en Magíster en Tecnología Educativa por la misma universidad, coordina el Diploma Superior en Culturas y Narrativas para la Infancia y la Juventud aquí en la Flaxo, integra el equipo de educación de formación a distancia de la Escuela de Maestros de Ciudad de Buenos Aires y coordina la producción de cursos innovadores autogestionados para INAP en articulación con Educar. Mariana Rossi es directora académica de UNTREF Virtual, profesora de Ciencias de la Educación de la UBA, licenciada en Educación, especialista en Organización y Gestión por la Universidad de Barcelona y maestrada en Tecnología Educativa de la UBA. Corina Roboski es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA y especialista en Educación y Tecnologías de la Flaxo, maestra de hebreo, educadora no formal. Trabaja en el PENT aquí en la Flaxo, gestiona y dinamiza la red de graduados, trabajando colaborativamente en comunidad de práctica. Bueno, un placer tenerlos acá, así que bueno, los dejemos para que empiecen. Aquí les dejo una hora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes, ¿vos acá? Sí. Antes de comenzar, quiero agradecer a Excel y al equipo de la Flaxo Virtual por haberme invitado a participar de este panel. Saludar a mis compañeras del panel, un placer. Natalia, Corina y Mariana, perdón. Sinceramente me siento honrado de estar participando con personas, bueno, en el caso de Cori ya he trabajado en otras oportunidades, en otros proyectos, pero de Natalia, donde la he leído, lo sigo, yo sigo aprendiendo de ellos, así que para mí es un placer poder estar acá compartiendo esta mesa. Bueno, particularmente cuando conversé con Grisel y conversé con el equipo acerca de qué podíamos compartir acerca del rol del tutor en la formación a distancia, creíamos necesario poder compartir un análisis acerca de aquellas prácticas o hábitos deseables acerca de esta figura. Para desarrollar este análisis, que ya lo teníamos previamente elaborado, como consecuencia de una situación específica que nos había surgido en nuestro espacio de trabajo. Junto a Dora Nietzwicki, del área de educación y coordinadora e investigadora de la Flaxo, y junto al equipo de Grisel, habíamos recibido una propuesta de virtualizar una instancia presencial, una formación presencial, a una formación virtual. Y en ese proceso, en la cual era una propuesta muy fuerte, en la cual tenía mucha aceptación, el objetivo era generar y darle mayor alcance a través de la virtualización de la propuesta. Era un equipo muy fuerte de contenidos y de una formación institucional y académica en la cual era muy complicado poder hacer cambiar las formas de pensar. Y cuando nos acerca la propuesta y cuando conversamos cuáles eran los elementos claves para que esta propuesta funcionara, nos sucede que estaban de acuerdo con la posibilidad de incorporar un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, porque primero habían venido con ideas de incluir redes sociales y estar todo en un ecosistema digital, pero donde no había manera de poder establecer registros, avances y seguimientos de los cursantes. Habíamos llegado a un acuerdo de que todo se centralice en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, que acá ven que es el logo de Moodle, que es el campus de la Flaxo, pero se nos surgió un problema, no estaban de acuerdo con la figura del tutor. Entonces, con Dora, que somos educadores, con Grisel, que tiene una fuerte formación en pedagogía, empezamos a utilizar todos nuestros fundamentos y argumentos al momento de querer defender esta posición y esta postura. La finalidad de esta institución quería introducir a una secretaria virtual o una asistente, donde técnicamente tenía que responder cuestiones administrativas
y tal vez de navegabilidad, tal vez. Y para nosotros fue como muy importante e impactante. Y en ese momento dijimos, bueno, fuimos respetuosos, escuchamos la propuesta y comenzamos a hacer un proceso de construcción acerca de la figura del tutor, ¿sí? A través de ese proceso creíamos que si planteábamos algunos interrogantes, podíamos empezar a deconstruir esa figura y trabajar en los fundamentos que nosotros también lo teníamos identificados, pero para acercarles una nueva propuesta, porque nosotros entendemos al tutor como a ese intermediario que va a acompañar el proceso de aprendizaje en el cursante. Creemos que es la persona que tiene que brindar los estímulos, los apoyos, tiene que brindar toda una serie de estrategias y manejos de herramientas para poder brindarle el mayor nivel de autonomía a los cursantes. Es decir, que el cursante se pueda manejar cuando esté solo con el material a un paso más allá que si no estuviera. O sea, es una persona que tiene que estar, que tiene que acompañar y que los tiene que escuchar, ¿sí? Entonces, teníamos que, evidentemente, estas personas venían con una experiencia de formación a distancia no satisfecha y nosotros teníamos que deconstruir la figura, identificar hábitos deseables, buenas prácticas y competencias para transmitir, de manera que estas personas compren el modelo del cual nosotros estábamos muy convencidos. Surgieron esos interrogantes que eran los que nos habían motivado para poder hacer la deconstrucción, y en esa deconstrucción empezamos a fragmentar lo que creíamos que eran los que nos iban a dar los insumos para poder argumentar por qué íbamos a acompañar con esta figura. Figura que después cambió de nombre, pero este es el final de la presentación. Estamos hablando de competencias deseables, esperables. Hablamos de competencias digitales, que yo acá lo mencioné como competencias técnicas o tecnológicas, pero yo me siento cómodo hablando de competencias digitales. ¿Por qué? Porque no hace falta que tengamos un especialista tecnológico, informático, simplemente necesitamos a un alfabeto digital, ¿sí? Necesitamos una persona que tenga la idoneidad de poder manejarse con cualquier tipo de red social, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hoy el objetivo de esa figura, de ese tutor, tiene que resolver los elementos mínimos de los problemas mínimos de navegabilidad que pueda llegar a tener un cursante, que puede ser que también sea un analfabeto digital. Entonces, esto es una condición excluyente en el tutor que va a acompañar el proceso de aprendizaje. Que no es lo mismo que competencia técnica y no es lo mismo una figura que no las dispone esas competencias, pero que se dedica simplemente a interpretar la plataforma. Porque muchas veces me ha pasado, yo actualmente coordino un programa de tutores que se llama La Comunidad Creando Código, en un espacio de educación no formal. Muchos cuando se me presentaban me decían, pero yo, tenían excelentes currículum, pero cuando analizaban la plataforma, me hacían un análisis, pero habían cuestiones de idoneidad, de interacción que puedes tener por distintas redes, por distintos niveles de formación, que ellos no lo disponían. Entonces, a mí me parece que es una competencia que es excluyente, ¿sí? Yo acá hablo de 3 competencias, pero que son competencias que tienen que estar, se tienen que complementar y se tienen que trabajar en un mix. La pedagógica es la más fácil, es la que tiene que ser la didáctica y tiene que tener esa capacidad de empatía, de liderazgo, de poder hacer la transferencia, para que puedan transmitir los contenidos. Entonces, en esa línea no me preocupaba. Y el otro punto que sí me preocupaba es la competencia comunicacional. Y ese es otro punto en el cual salió en el proceso de los hábitos deseados, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra, ¿sí?, y la escritura son los elementos claves por el cual se va manejando el tutor, ¿sí? Entonces, si no tiene la idoneidad o la facilidad de manejar un lenguaje no tan técnico, no tan académico, y tal vez si tiene la facilidad de utilizar un lenguaje coloquial, es un aspecto deseable y esperable para dentro de sus prácticas. Entonces, bueno, empezamos ya a desmenuzar la cebolla. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos identificado las competencias. ¿Cómo vamos a fundamentar? Vamos a tener una figura que tiene que cumplir con al menos estas 3 características, dando de cuenta que la madre es la pedagógica y las restantes son las que tienen que complementar y apoyar. Un segundo punto que queríamos trabajar, al margen de las competencias esperadas, son las estrategias de acción o las acciones esperables, ¿sí?
Esta figura, cuando empezamos a ver, bueno, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué le vamos a decir que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que le vamos a decir a esta institución? ¿A qué se va a dedicar un poco para que pueda ponderar su rol? En principio, este tutor tiene la obligación de conocer específicamente el contexto institucional donde está trabajando. Desde el momento que el tutor ya es parte del proyecto, él representa a la institución. Es como la escuela, es como cuando estás en la universidad. Representa a la institución. Así que no importa si el modelo de contratación es monotripista, contratado, si tiene múltiples tareas como todos los tutores, pero ahí ya sos parte de la institución y la tenés que respetar y la tenés que seguir y vas a defender y vos sos la cara ante esos cursantes. Un segundo punto, en todas las instancias previas, trabajar con herramientas, insumos. Es responsabilidad del tutor crear aquellos insumos que me permitan poder contribuir a esta autonomía que yo les compartí en la definición del tutor. ¿De qué estoy hablando? Las famosas hojas de ruta, los famosos cronogramas, los famosos programas. Si de antemano ya compartimos esa serie de recursos, vamos a simplificar no solo el nivel de preguntas que vamos a tener desde nuestro rol del tutor o desde las tareas a resolver, sino también vamos a empezar a favorecer, a enseñarle a esos cursantes a manejarse con un cierto nivel autónomo. Otra de las características, bueno, que también quería compartirles, es lo que va sucediendo a nivel que va pasando el curso. Cuando estamos en un nivel de inicio, depende del diseño didáctico de la propuesta, los tutores van teniendo mayores limitaciones o permisos para desarrollar actividades o no. Un elemento clave es en el inicio, más allá de poder dar la bienvenida, transmitir los objetivos pedagógicos del curso. Si cada semana se van abriendo clases, cada semana es necesario transmitir cuáles son los objetivos, qué es lo que se espera. Si evaluamos, tenemos que también transmitir con qué criterios estoy corrigiendo. Lo que me parece que es muy importante es saber los contextos de formación, ¿sí? No solo de formación, sino desde dónde vienen. Porque es muy importante hoy plantear propuestas o generar escenarios que son propensos al aprendizaje, pero que lamentablemente la conectividad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la misma que en el NOA. Lo comentó hoy hace muy poquito Cristian. Es muy posible hacer escenarios de aprendizaje, pero si nosotros no tenemos la posibilidad de conocer estos elementos, podemos hacer una excelente propuesta, pero que se puede ver afectada por estos elementos de contexto. Pero entonces es responsabilidad, no solo del diseño didáctico, sino también del tutor, de estar atento a estas cuestiones. Sí, ya voy cerrando, discúlpenme, voy a pasar muy rápidamente. Respecto a buenas prácticas, me parece muy importante, y esto ha sido polémico, en la última cursada, responder 24 horas. Para mí es fundamental que el tutor pueda responder en 24 horas. Algunos me lo cuestionan, yo lo defiendo. Insisto que responder no es resolver. Yo voy con una línea de, si estamos en un asado, le podemos decir sí, lo estoy viendo o lo voy a ver, pero de la misma manera que tenemos esa facilidad de contestar un WhatsApp, responder un tweet o un comentario de cualquier red social, yo creo que los tutores tenemos esa pasión por enseñar, así que creo que no afecta a nadie tomarnos esos minutos. Muy rápidamente, cuando hacemos los procesos de evaluación, es siempre cerrar, hacer evaluaciones personalizadas, transmitir los criterios de evaluación. Bueno, todas estas características fueron las que fueron surgiendo para transmitirle a esta institución cuáles eran las características esperables y deseadas. Quiero pasar muy rápido el tema de los foros, el tema de tener posibilidades y manejo de herramientas asincrónicas y sincrónicas, aprovechar la potencialidad de las videoconferencias, saber identificar los foros, y voy a ser muy breve, y perdónenme con lo que me extienda, el tema de los foros. Generalmente el éxito o el fracaso de los foros no siempre depende de la predisposición y la voluntad de los cursantes. Muchas veces está mal plantear actividades de inicio. Es importante saber interrogar, generar controversia, participar. Yo he visto foros donde el tutor ni se mete porque dice tienen que conversar los alumnos. No, el tutor tiene que recapitular, establecer nuevos interrogantes para invitar al debate. O sea, se tiene que involucrar, ¿sí? No es una figura pasiva.
esta institución que se había acercado había tenido todas estas características negativas. Entonces, como consecuencia de eso, para nosotros este ejercicio nos sirvió para defender por qué era importante esta figura que acompañe el aprendizaje. Y bueno, manejo otras herramientas, esto de Murally, Padlet, Facebook, siempre invitar a salir de la plataforma, pero siempre volver, la importancia del LMS y de manejar estas competencias digitales. Y ya voy cerrando. ¿Cómo se resolvió esto? Técnicamente en una variación semántica. Los definimos como referentes académicos y referentes de acompañamiento, donde pues, dijimos que podía una persona o dos podían tomar este rol. El referente académico iba a ser el famoso experto en contenido, el que se iba a dedicar a hacer las videoconferencias, donde tenía toda su presencia de formación, y después estaba el referente de acompañamiento, que era el que cumplía todas esas características, pero que trabaja mancomunadamente con el referente académico y tiene ese nivel de formación. Y por último, para cerrar, siempre queremos, y yo trato de transmitirle a mis compañeros, y también lo he aprendido, creo que de haberla leído a Natalia en una oportunidad, es que muchas veces la tarea del tutor siempre se ve condicionada y limitada por el diseño didáctico de una propuesta. Pero también puede ser al revés. Una propuesta puede ser excelente y se puede ver totalmente perjudicada por el rol del tutor. Así que muchas gracias. Necesito leer desde la pantalla, no puedo. Ya ve. No, ahí. Al lado. Acá. No, partecita. Que nos cambian el Windows y ya más. ¿Es este? ¿El rígido? Ay, qué linda la portada. Una carpeta y... Vamos a llegar. ¿No hacen esta? Bien. Y acá, siéntete cómodo. Acá. Muy bien. Listo. Como apuntes de ellas. Vale, igual vamos a tener presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo lo que les quería compartir era una propuesta, un desarrollo que hicimos en un taller en el diploma que coordinamos con Patricia Ferrante. Es un diploma, como dice ahí, es el Diploma Superior en Culturas y Narrativas para la Infancia y la Juventud, que se da a distancia, con ayuda de, ahí tenemos a Cintia que nos ayuda, y mucho, nos tiene paciencia. Y me interesaba compartirles esta propuesta porque es una propuesta que a nuestro criterio, digamos, era bastante pertinente con lo que veníamos haciendo desde este diploma. Las voy a contextualizar muy brevemente. Es una propuesta que aborda distintas narrativas, desde la literatura, desde el cine, desde la historieta, aborda cuestiones también de género, aborda también fundamentalmente cuáles son los consumos culturales de los jóvenes y de los chicos, y aborda, por ejemplo, la parte, lo que tiene que ver con la cultura de Oriente en Occidente. Bueno, es bastante diversa. Este taller fue desarrollado más o menos después de bastante pasado la mitad de año, con lo cual ya los estudiantes, que en su mayoría tienen algún tipo de contacto con estos destinatarios, con jóvenes y niños, ya sea porque son docentes o porque están en industrias culturales que dirigen sus productos hacia jóvenes, niños, niñas y adolescentes, o niñes, como les guste decir. Y bueno, este taller de spin-off, no sé si ustedes saben lo que es un spin-off. En general un spin-off es un derivativo, es una producción que se deriva de una producción
canónica o principal, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como secuelas o precuelas, tiene que ver con eso. O sea, tenemos un relato principal, canónico, que después la misma industria puede llegar a desarrollar algún personaje que no fue desarrollado en la historia principal, ya sea porque fue un personaje secundario y después se convierte en un personaje principal, o en una precuela, por ejemplo, contando la vida de esa persona antes, digamos, antes de que hubiese aparecido en el relato principal. Los fans, los jóvenes, los chicos también generan este tipo de prácticas de producción de relatos, de personajes. Por ejemplo, digamos, uno puede encontrar una multiplicidad de relatos en Wattpad, que es una plataforma donde los chicos escriben, por ejemplo, derivativos de Harry Potter. Entonces ahí desarrollan distintos personajes que no fueron desarrollados por Rowling, y van generando entre ellos distintas narrativas y se van siguiendo. Bueno, es todo un mundo que los invito a descubrir. Entonces, bueno, un poco el contexto era de las narrativas. En paralelo, el marco teórico tenía que ver con poder dar cuenta de estos mundos narrativos que habitan los niños y los jóvenes. Se los introdujo a los estudiantes en todo lo que tiene que ver con la terminología de qué son los booktubers, los youtubers, los instagramers y toda una cantidad de neologismos que hoy ya no son tan nuevos, pero a veces sí resultan nuevos para los que están del otro lado, ¿no? Los estudiantes. Y bueno, y toda la cuestión que tiene que ver con la ficción juvenil y sus géneros, fundamentalmente, digamos, en este caso abordado, digamos, las letras mayúsculas tienen que ver con quién aborda cada cosa. En este caso, M era Mariana Enríquez, el de arriba OR era Omar Rincón, y digamos, y el texto que está en el medio tenía que ver con una escritura que hicimos con Ariana Bacchieri, Patricia Ferrante y Natalia Sturgeon. No, todavía no. No fuimos. Entonces, un poco la propuesta era hacer de cuenta que somos fans, ¿no? Y empezar a recrear algunos personajes existentes en una red social que decidí de antemano que sea Twitter. ¿Por qué? Porque es difícil, y porque no es difícil para quien ya está habituado a utilizarla, pero realmente es media caótica. Y en general los adultos que están del otro lado no tienen un manejo, y si lo usan en realidad siempre es un porcentaje muy mínimo respecto de la mayoría. Así que ese lío y esa desazón que tienen porque no encuentran lo que postean y todo eso, me encanta. Así que bueno, me gusta hacerlo sufrir, así que bueno, elegí que sea en esa plataforma. De la mayoría de los cursantes, podríamos decir así, digamos, no voy a decir que dicen unos porcentajes como muy exactos, pero voy a decir que la mayoría, un 75%, han elegido personajes de la literatura, y también, por supuesto, del cine, y también uno podría pensar, bueno, es de la literatura, pero tiene antecedentes en la mitología griega, en la mitología romana. Han sido personajes diversos, también han sido pintores, alguna que otra Frida Kahlo, que es como el clásico, la Frida Kahlo, y además con mucha perspectiva de género, lo cual le da como una impronta bastante interesante. Y bueno, acá justo salió alguien del ámbito de la psicología. El 5%, o sea, una parte mínima, siempre está disconforme. Digamos, esto es una propuesta que yo la desarrollé por primera vez en este diploma, pero la vengo desarrollando en otros ambientes con otras consignas y con otro tipo de planificación, pero más o menos lo que busco en grandes términos podría ser lo mismo, y ahora van a entender por qué. El 5% decidió que el personaje con el cual se inició y el cual encarnó, y esto es muy importante porque cada uno de ellos no hacía de Hannibal Lecter o de Gandalf, eran Gandalf
eran Hannibal. Entonces, no es que hago de cuenta que soy, no, soy ese personaje. Entonces, ¿qué pasaba? A algunos les pasaba que han elegido un personaje y en la medida que lo iban desarrollando no se sentían muy de acuerdo ideológicamente con ese personaje, entonces entraban en crisis, porque decían, no, pero yo no pienso eso, aun cuando siempre estamos hablando de ficción, y que uno no tiene por qué pensar igual que el personaje tiene vida propia. Pero bueno, algunos han tenido que cambiar sobre la marcha porque dijeron que no podían afrontar, vamos a la otra página, no podían afrontar ese dilema existencial entre el personaje que habían creado y sus propias creencias. Una de las primeras propuestas tiene que ver con empezar a presentarse. Se presentan en Twitter, también se presentan en la plataforma, en Moodle, pero en Twitter tienen el desafío de presentarse de manera muy breve, explicar al otro quiénes son, porque digamos a uno le puede parecer que, por ejemplo, yo acá traje, digamos, acá lo que tiene de interés varias cosas. Se presentan a través de la palabra, pero también a través de la imagen. Ellos tienen que tunear su página. Entonces no me puede aparecer acá un huevo o el icono que no está completo. Tienen que ser alguien y ese alguien tiene que ser ocupado. En este caso es Anna Freud, que se presentó como la hija de, y es genial presentarte como la hija de, porque de alguna manera te presenta quién sos y, digamos, y el lugar de Anna Freud en la historia, ¿no? Y además, si ustedes miran la imagen, Freud es mucho más visible que Ana, que la hija. Entonces, bueno, es muy interesante. Y después arriba puse el ejemplo, hay miles de ejemplos, bueno, miles no, pero digamos, bastantes, decenas de ejemplos. Lilith es un personaje que la liturgia dice que fue novia de Adán antes que Eva, después abandonó el paraíso y se puso de novio con el demonio y con un par de demonios más, y bueno, y resulta que después vino Eva, pero ella ya terminó encarnando como una especie de demonio en figura femenina muy sugerente que se metía por las noches en los sueños de los hombres y de los jóvenes, ¿no? Entonces, las primeras presentaciones también habilitaron conversaciones. Acá tenemos dos monstruos que se saludan. Estaba habilitado la idea de que hubiera dos personas que fueran los mismos y no. Entonces, bueno, se fue generando todo un diálogo entre monstruos y Dr. Jekyll, que también se consideraba monstruo, etcétera, etcétera. En paralelo a la plataforma, a lo que sucedía en Twitter, yo tuve que diseñar un espacio en los foros que era para mí, a mí me servía como tutora, coordinadora, como el termómetro. Y en ese espacio los personajes, no los usuarios, sino que los personajes hablaban de sus experiencias en Twitter, que implicaba ser quienes eran, manejando Twitter, que se encontraban, y eso a mí, como tutora, me permitía tener como el feedback de qué es lo que estaban pasando, de qué se quejaban. Uno podría además, también lo que sucede en Twitter es que alguien se presenta o alguien propone algo y nadie le contesta, entonces a través de la plataforma, ¿no?, uno podía entender y generar ida y vuelta de un espacio hacia el otro. Entonces, la primera conclusión, digamos, que uno podría arribar es que hay una gran diferencia y se explota esta diferencia entre lo que son las narrativas en un espacio como el foro, donde tiene además otro tipo de intimidad, porque digamos uno construye, digamos yo construía conciencia, un espacio que sea íntimo, de querido diario, y un espacio que es mucho más abierto, que es el de Twitter, ¿no?, donde además tiene que ver más que nada con la síntesis. Y después otra cosa que se da es que los personajes narran, pero si bien narran individualmente, narran también colectivamente, porque el otro es el que también te va marcando la cancha por dónde va la historia. Entonces eso también ha sido muy interesante, cómo se ha dado el diálogo y las construcciones que fueron desarrollando en los personajes
cada uno de ellos, ¿no? En las interacciones que se iban produciendo. ¿Por qué Twitter también? Porque precisamente la decisión era hacerlo en un espacio abierto, que no fuera un grupo cerrado, donde los extraños también intervienen. En una de las propuestas, esta es una propuesta que parece abierta, pero en realidad necesita, para ser creativa y expandirse, necesita estar bastante premeditada. Yo les propongo que tienen que seguir a un par de usuarios en función de, por supuesto, de sus personajes. Lilith, este demonio femenino, empezó a seguir a Dios. Dios no estaba en nuestro grupo, pero Dios le contestó. Lilith, ustedes ahí lo pueden leer, le recrimina que por qué creó a Eva, y Dios termina diciendo: es cierto, tú eras la primera. Pero además de Dios, que fue, si ustedes se fijan, Lilith lo arroba a Dios, o sea que Dios se da cuenta que está siendo arrobado. Después hay otra persona que le contesta y que no fue llamada, pero se ingresó a la conversación y le empieza a contestar: viborilla, alegre, divertida, segura de ti misma, te la pasabas bomba y de todo hacías una fiesta, dabas 100 vueltas a Adán y protestó. Seguro que Dios dijo: modérate, hija, alarga la falda y no vayas sola por la noche, y tú le hiciste un corte de mangas y se lió parda. Es decir que, sobre todo en esta última frase, lo que vemos es que no es solamente, más allá de que el diploma por supuesto que no tenía toda gente que era del propio país, sino que era de distintos lugares, ¿no? Entonces, por el lenguaje nos vamos viendo. Bueno, en esta conversación de Aníbal y de otro personaje, aparece una escritora, sin haberla robado, Agustina Basterrica, con su libro Cadáver Exquisito, que no la robaron, pero apareció, y uno de los personajes se sintió como desconcertado y a la vez feliz de tener una escritora de primera mano. Por supuesto, también como ustedes piensen que en Twitter los personajes también había personas, también por fuera del grupo, que no podían creer que ese personaje... ¿Sos vos? ¿Es verdad que sos vos? Y la cuarta, la cuarta conclusión que puedo sacar, o el cuarto rasgo, característica, tiene que ver con que cuando nosotros generamos este tipo de propuestas, los usuarios tienen que indagar en el propio personaje. Tienen que, aún parece que conocen y que dominan ese personaje, pero en la medida que van investigando, necesariamente terminan aprendiendo de sí mismos. Y también, cuando yo necesito dialogar con otros, y en este sentido, un poco para sintetizar cuál era mi rol, como tutora, o como coordinadora, o como docente de este taller, yo me siento un poco más como la anfitriona, ¿no? Es como servir la mesa y vienen los invitados, pero si los invitados no le ponen un poco de onda, la reunión no pasa nada. Bueno, en este caso el taller tiene que ver con eso, ¿no? Con que de alguna manera, si bien yo estoy presente y voy articulando, también tengo que generar el espacio para que sean los otros los que tomen su propia palabra y hablen. En paralelo, transitar esta experiencia, como avanzábamos también con el tema de desarrollar el querido diario, se empezaban a ver las dificultades, que no estoy habituado a esto, que no encuentro mis posteos, que tengo que pensar en lo que es la síntesis para poder escribir, porque me ponen un límite, etcétera, etcétera. Como ahora. Entonces, un poco para sintetizar la idea de este caos que sufrieron, y porque fue un poquito de sufrimiento, pero también hubo bastante goce, tiene que ver con ponerse en el lugar de los propios destinatarios, con los cuales uno se conecta día a día en su ámbito laboral, que son los jóvenes, los niños y los adolescentes.
que hacen precisamente, viven en este caos, en estos fragmentos de textos que unen, que generan personajes, que prueban, que valoran las configuraciones estéticas, muy por el contrario a lo que sucede en los ámbitos formales de aprendizaje, donde todo es secuencial, lineal, y determinado y acotado. Es un espacio donde los chicos construyen sus identidades, las gestionan en función del feedback de los otros, y esta experiencia lo que les permitía a todos estos docentes era poder transitar, ponerse en el lugar, pero no desde la teoría, porque ya lo veníamos haciendo, ellos ya venían indagando en las prácticas juveniles, yendo al territorio, contando qué les pasaba con respecto a tal o cual producción, pero en este caso la propuesta fue: ahora ustedes van a vivir este caos en el que viven los chicos, con más sufrimiento, porque los chicos no lo viven con sufrimiento. Y es eso un poco la experiencia que les quería compartir muy rápidamente para que puedan hablar los demás. Así que muchas gracias. Bueno, hola a todos, buenos días. Soy Corina Rogoski, vengo en representación del PENT, del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo. Formo parte de un equipo que cuenta ya con casi 15 años, donde venimos investigando y desarrollando nuevos recursos, nuevas herramientas en el campo y en el territorio de la educación y la formación en línea. Agradecemos a Flaxo Virtual y a este panel que me acompaña de conocidos, y que siempre es lindo encontrarnos. Lo que quiero compartir con ustedes es la experiencia de ser tutor en línea, docente en línea, y digo de experiencia porque en el equipo del PENT es un tema que venimos problematizando y sistematizando, como Juan habló de deconstrucción del rol. Nosotros venimos constantemente cuestionándonos cómo ejercemos nosotros la tutoría desde el PENT, desde un equipo de trabajo. Hace ya casi 5 años sistematizamos algunos aprendizajes en un libro que escribimos conjuntamente con todo el equipo, y donde tenemos un capítulo dedicado a la tutoría, donde problematizamos estas cuestiones. En primer lugar, tomamos el término tutor, y si nos alejamos del ámbito estrictamente del aprendizaje, podemos ver que desde la botánica el tutor es aquello que sostiene el crecimiento de un árbol hasta que las ramas se fortalecen y pueden seguir afianzadas independientemente. Y si nos tomamos de ese concepto, las tareas tradicionales por ahí del tutor están relacionadas con el sostener, con el acompañar, con el ayudar, con el dar soporte, con el facilitar, con el andamiaje y con la orientación. Son todas tareas del tutor, pero todo esto se complejiza cuando las pensamos enmarcadas en una propuesta de educación en línea. En este sentido, hay condicionamientos y hay implicancias que impactan en estas tareas, porque el tutor no es una persona que se representa a sí misma, sino que está en nombre de una institución, como estoy retomando Juan. En este sentido es la cara de la institución, pero además está condicionado por la institución. Tiene condicionamientos que tienen que ver con cuestiones organizativas, con cuestiones de logística, con cuestiones institucionales, que por un lado construyen un determinado modelo pedagógico que es el que le da marco a esta manera de accionar del rol. Se define su estilo de tutoría, está condicionada por el modelo pedagógico en el cual se encuentra inmerso. Él tiene que articular un diseño pedagógico que a su vez está definiendo sus funciones. A mí me pasó estar en un equipo y ser tutora nueva y participar en
nosotros habíamos armado como un chat de expertos y novatos donde las tutoras expertas nos daban consejos cómo ser tutoras en el marco del PENT. Y también me tocó en otra instancia ser también tutor experto y ver cómo un recién llegado traía, a ver, uno dice novato, por ahí traía una expertise en otro equipo que era muy diferente a lo que nosotros fuimos construyendo en nuestro modelo pedagógico de educación en línea. Entonces, por ejemplo, había cuestiones que uno veía que el tutor hacía y que por ahí no se condicionaban con nuestro modelo. Por ejemplo, la respuesta 1 a 1. Alumno se presenta, tutor responde. Bueno, justamente esas cuestiones por ahí en otro modelo pedagógico sirven y son válidas. Bueno, tal vez en nuestro modelo pedagógico no era la manera que nosotros estábamos construyendo de tutoría. Entonces, bueno, ahí se ve cómo el estilo de tutor es condicionado, es moldeado por el diseño pedagógico que lo sostiene. Otra cuestión importante que fuimos aprendiendo en nuestro hacer es el equilibrio, ¿no? Nosotros hablamos de... No fuimos. Yo sigo en la primera, estoy acá. Una constante búsqueda del equilibrio. ¿Qué significa eso? Para que el tutor pueda convertirse en el soporte nodal de la propuesta pedagógica, decimos, es parte de la propuesta pedagógica, tiene un rol importante, si bien no es el protagonista único, como ya iremos viendo, sino que se construye en un diálogo constante con los recursos, los estudiantes, los materiales, los docentes, los autores de los módulos, para que el tutor pueda convertirse en parte nodal de la propuesta pedagógica. Es importante también encontrar las intervenciones justas en los momentos oportunos, sin transformarse en el centro de los diálogos, en el centro de las propuestas, sino que justamente lo que tiene que hacer es crear el clima de flexibilidad para que los estudiantes puedan sentirse protagonistas, puedan sentirse, puedan empoderarse justamente y poder tomar la palabra, apropiarse de los diferentes espacios y participar de los intercambios. En este sentido es importante que los tutores puedan, por un lado, anticiparse, medir, tener como esta especie de termómetro que también surgió en alguna de las presentaciones, ¿no? Poder medir el clima, poder comprender qué es lo que está pasando en su grupo y en este sentido anticiparse. El tutor no está solo, ahí sí podemos. Como yo decía, es un tutor que trabaja en equipo. Y una de las decisiones pedagógicas que fuimos tomando desde el PENT es de mantener reuniones periódicas, presenciales, fuertemente con determinada periodicidad, donde además de reflexionar acerca de nuestra práctica y de compartir las problemáticas que van apareciendo en las diferentes comisiones de trabajo, una decisión importante es la transparencia en cuanto a que todos los tutores tenemos permiso para poder ingresar al resto de las comisiones y poder observar a nuestros colegas, porque justamente la práctica de la docencia es una práctica que se construye en colaboración con un otro que es mi colega. En este caso hablamos de un equipo de tutores. Y algo interesante del equipo de tutores es que también forma parte de las ideas y de las decisiones de diseño, porque uno puede diseñar y uno puede pensar, pero cuando se implementa realmente la propuesta, es en la práctica donde surgen los inconvenientes o no, o por el contrario, donde podemos identificar las fortalezas. Entonces, es muy interesante este ida y vuelta que se va construyendo entre los diferentes actores que forman parte de la propuesta pedagógica. Entonces, hablamos de un tutor, un docente que tiene implicancia en decisiones de diseño. Y algo que tomamos y adoptamos como estilo de tutoría
Y es lo que uno de los autores fundamentales de la carrera, Álvaro Galvis, propone como tutoría desde el lado, que tiene que ver con la relación que se construye con los estudiantes. Y que hacer esta tutoría desde el lado es sostener los objetivos pedagógicos sin convertirnos en el centro de la propuesta. Tiene que ver con promover dinámicas de trabajo, con retomar interrogantes, realizar sistematizaciones, poder identificar interrogantes y poder también alentar a los estudiantes a que ellos mismos también puedan ser quienes planteen los suyos. Este estilo de tutoría justamente se contrapone con una tutoría desde el centro, que es lo más parecido a la clase magistral, donde es el tutor o el profesor que es el que hace la síntesis, el que expone el contenido y es el que dialoga uno a uno con el estudiante. Justamente este modelo lo que propone es poder alentar a la construcción de los diálogos y fortalecer los espacios comunes que son, cuando uno busca una propuesta en línea, justamente lo que busca también es compartir con otros estudiantes, compartir espacios de profundización, espacios donde sucedan cosas interesantes. Entonces justamente lo que tiene que medir y lo que tiene que hacer un buen tutor es... Me escucho en exterior. Lo que tiene que hacer justamente un buen tutor es potenciar estos espacios y ser como el encargado para que estas dinámicas acontezcan. Una de las cuestiones que habla, que trae este autor, Álvaro Galvis, es un silencio activo, ¿no? Estas veces cuando el docente tiene que evaluar si se tiene que callar o si tiene que intervenir. Y muchas veces nos pasa que decimos, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Y ese esperar muchas veces es dar lugar a que un estudiante lo haga. No siempre el docente es el que tiene que dar todas las respuestas, sino justamente este empoderamiento de los estudiantes tiene que ver con este silencio activo, con hacer un silencio, pero este silencio no significa desaparecer, sino que significa estar atento, estar alerta, conocer qué es lo que está sucediendo en el campus y actuar en el momento necesario. Estamos hablando de la docencia como una práctica reflexiva. La docencia como una práctica reflexiva, bueno, implica todas estas cuestiones, reflexionar sobre estas cuestiones, ser conscientes y poder trabajarlas y con una mirada crítica constantemente. O sea, nunca estamos conformes con lo que hacemos, siempre estamos como buscándole una vuelta más. Ahora sí. Bueno, tensiones. Fueron saliendo a lo largo de la mañana, tuve el gusto de estar este es el tercer panel, estuve en los anteriores y son todas cuestiones que fueron identificando. Natalia, vos también hablaste de algunas de ellas, Juan también. Está el campus, pero hoy la verdad es que hay un más allá del campus. El campus es el punto de encuentro, pero la realidad es que nuestros estudiantes habitan otros espacios. Bueno, en una época se nos pasó por la cabeza, no, solamente tienen que estar en el campus y vale lo que está en el campus. Maduramos. Son muchos años de reflexión sobre la docencia. Y bueno, el más allá del campus hoy son espacios donde todos habitamos, donde nuestros alumnos habitan tal vez mucho más espontáneamente que el campus. Entonces justamente el docente tiene que estar atento a esto y ver la manera de recuperar y de potenciar también estos espacios. Lo individual y lo grupal es siempre una de las tensiones, ¿no?, que se presenta en la educación en línea, cómo potenciar los espacios grupales, pero recuperando también la individualidad de los estudiantes. Y también del lado de los estudiantes es una preocupación, porque está siempre presente, yo trabajo, el otro no, y cómo poder mediar estas situaciones y lograr que salga algo bueno de estas construcciones grupales. Cómo registrar los procesos es siempre una de nuestras tensiones. En una época habíamos pedido que hagan una síntesis de todas aquellas cuestiones y todos esos diálogos que los alumnos mantenían en espacios fuera del campus, y eso nos ayudaba bastante y fue como una manera interesante para recuperar estos diálogos en los otros territorios tecnológicos habitados por ellos. Y por el otro lado, la lectura de silencios. Muchas veces leer los silencios,
uno siente que hay silencio en el campus, pero en verdad hay mucho trabajo, mucha acción fuera del campus. Todo se relaciona con todo, con el más allá del campus. Y los desafíos que hoy nos planteamos desde el equipo tiene que ver con explorar nuevos territorios, con aventurarnos a diseñar entornos más complejos que impliquen inmersiones, porque un lema de nuestro equipo es que la forma es contenido. Entonces la forma en que nosotros transmitimos nuestros aprendizajes, nuestras enseñanzas, para nosotros es parte del contenido, no es inocente los entornos que diseñamos ni los dispositivos que utilizamos. Hoy también salió la idea de recorridos alterados, la idea de buscar nuevas maneras de recorrer las historias, los procesos de aprendizaje. Justamente Valeria decía esto de poder elegir trayectos. Bueno, esto es algo que nosotros trabajamos fuertemente, y que los estudiantes puedan elegir trayectos implica que en otro momento el docente va a tener que retomar y recuperar estas experiencias que no son las mismas en todos los estudiantes. Hay estudiantes que eligen un trayecto, estudiantes que van por otro, pero esta experiencia formativa hay que recuperarla. Entonces, bueno, es un desafío del docente en estos territorios poder recuperar estas cuestiones. Y cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, hablamos de experiencias complejas y, como diría David Perkins, completas, que abarcan procesos completos donde el estudiante conoce propuestas totales y puede recorrerlas en su totalidad. Así que bueno, esta es un poco nuestra manera de comprender la docencia desde el equipo del PENT. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. También muchísimas gracias por la invitación. Voy a hablar en plural por la invitación a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que hace 20 años que viene trabajando en una modalidad a distancia, una modalidad virtual, que, como hoy decía el colega de Quilmes, se distingue de la no presencial a través de la normativa. Bueno, y también a los colegas que tenemos hoy en la mesa, amigos. Bueno, yo elegí este tema de la construcción del rol porque nosotros lo construimos. O sea, como venimos además de un proceso de autoevaluación solicitado por la CONEAU, vengo a autoevaluarme también, ¿no? Así que pasamos al otro slide. Algunas ideas clave que tomé, que creo que la mayoría de ustedes comparte. La primera es aquello que Philip Johnson habla de tradición mimética. Voy a tomar un poco lo que ella decía, ¿no? La centralidad en el aprendizaje del docente, tradición que tiene que ver con la reproducción, y una tradición transformadora de la enseñanza. Ambas conviven, ¿no? En un mismo momento, más allá de que tengan un momento determinado de nacimiento, pero podemos decir que ambas conviven en cualquier propuesta de educación, tanto presencial como a distancia. Yo me voy a referir a cómo fue evolucionando, por lo menos en la experiencia de la universidad virtual, el concepto de docente experto, que era aquel que escribía el módulo, el autor, que definitivamente era el que escribía y firmaba su contrato de autoría, y por el otro lado, aquel tutor que ejecutaba lo que otro había diseñado, que era lo que nosotros llamábamos tutor. Por eso voy a hacer así como una especie de trabajo histórico evolutivo, vamos a decir. Por el otro lado, quiero marcar que hubo una ruptura en todo eso y que tiene que ver con los nuevos escenarios tecnológicos que nos afectaron a todos. Fundamentalmente hackearon las prácticas de enseñanza, lo digo con mucho orgullo,
¿no? Que nos pusieron en jaque a todos nosotros, y fundamentalmente en 3 aspectos a los cuales me voy a referir. El primero tiene que ver con el epistemológico. Hoy no se puede construir conocimiento si no es con tecnología, y eso tiene que implicar un cambio en las prácticas de enseñanza, especialmente en las enseñanzas a distancia, virtuales, ¿no? Lo voy a decir casi como sinónimo. Por el otro lado, lo que Mariana Maggio acerca en casi todos sus escritos, y es trabajar con la tendencia cultural de nuestros alumnos. Como muy bien decían las colegas, los alumnos están en Facebook, están en Twitter, están en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, que la incorporación de tecnologías nos abre nuevos campos convergentes, hipermediales, a los cuales la enseñanza hoy no puede desconocer. Pasamos al otro slide. Bueno, esta es un poco la génesis de la Universidad Virtual de 3 de febrero. Yo creo que nosotros partimos de esta tradición mimética y también racionalista, tecnicista, de dividir aquellos que diseñan, aquellos que desarrollan el plan de trabajo y el módulo, y aquellos que lo ejecutan. Nosotros llamábamos a los autores, a los que lo diseñaban, y tutores, aquellos que finalmente lo ejecutaban o trabajaban con los alumnos en algunos espacios. Yo puse en este caso el foro y el correo electrónico. Pasamos al otro slide. Y voy a trabajar rápidamente 2 escenarios con la misma pregunta: ¿dónde está el docente? Era la pregunta que siempre me hacían o nos seguían haciendo los mismos profesores de la universidad, ¿no? En las guías de autor que nosotros entregábamos, decíamos que el docente como autor estaba en el módulo. O sea, que el módulo que escribía, que además lo escribía con un procesador didáctico, lo escribía con un diseñador en comunicación, o sea que la práctica de enseñanza estaba dividida, ¿no?, en muchos, digamos, parcelas, desde la escritura del texto, la escritura más didáctica, cuando pasaba por el procesador, finalmente volvía al experto y finalmente se hacía un trabajo en HTML. O sea que la práctica de enseñanza estaba totalmente dividida. Y la pregunta era, bueno, ¿dónde está el docente? En el módulo. ¿Dónde está el tutor? En el foro. ¿Para qué? Para comunicarse. No hablábamos en ese momento, y yo me estoy refiriendo acá al año 2000, 2001, donde ya las tecnologías estaban irrumpiendo sobre la enseñanza, pero nos seguíamos manejando con este modelo. Pasamos al otro escenario, que casi es igual. Yo puse una foto del módulo porque el módulo se podía leer en formato papel, si lo imprimían, o también lo podían navegar, ¿no? Pero digamos, el espíritu era exactamente el mismo. Decíamos en ese momento que hacíamos foco en el alumno y no en el docente, porque el docente estaba en el módulo, nos interesaba el alumno y el aprendizaje del alumno, y el alumno empezaba ahora a poder comunicarse. Digo la palabra comunicarse porque ahora vamos a trabajar otra instancia de foro que tiene que ver con el foro. No solo se comunican, sino es el lugar donde se construye el conocimiento a partir de una participación activa, como decía recién Corina, el docente como, digamos, garantizador, el que garantiza que se construye ese conocimiento. Entonces dejamos de hablar del tutor. No es porque esté, digamos, en contra de utilizar esa palabra, pero muchas veces a los alumnos, después de 5 años, porque también tenemos carreras, o sea, nosotros tenemos 30 carreras de grado, los alumnos confunden porque tienen un tutor facilitador que trabaja más cuestiones personales. Entonces el docente es el profesor de la asignatura. Posiblemente a veces tome un rol más de mentor y de acompañamiento, pero es el profesor, es el que garantiza, es el que de alguna manera impulsa que se construya aprendizaje, se construya conocimiento, que todo ese torrente informativo que encuentra en las redes, en Wikipedia, en distintos formatos de internet, lo transforma en conocimiento. Ese para nosotros hoy es el rol del tutor. Pasamos al otro slide. Con la irrupción, vamos a decir, de las nuevas tecnologías, nosotros empezamos a trabajar esto y a decir, bueno, ¿qué cambiamos en las prácticas de enseñanza? Pasamos al otro slide. Pasamos al otro slide también.
cómo irrumpe en las prácticas de enseñanza. Entonces ya la pregunta no es dónde está el docente, la pregunta es dónde está el equipo docente. Empezamos a hablar de comunidades de práctica, también tomo algunas de las ideas que decían acá. Me parece que la idea de comunidades de práctica es una idea muy interesante porque hay muchos docentes trabajando, investigando sobre lo que se está haciendo. El docente donde está, ese equipo donde está produciendo materiales de aprendizaje. ¿Cuál es el rol acá del tecnólogo educativo? Es hacer capacitación con ellos para que ellos puedan producir esos materiales. Por supuesto hay módulos que ya están armados, tratamos en algunos casos de no tocarlos o en todo caso actualizarlos desde el punto de vista epistemológico del contenido, a eso me estoy refiriendo, pero lo que estamos incentivando es que el docente construya sus propios materiales convergentes, hipermediales, etc. Por supuesto, el docente está en la vigilancia epistemológica, en el compromiso ético y social con el presente fundamentalmente y con el futuro. Pasamos al otro slide. Y en la producción de conocimiento colaborativo. Como los colegas mostraron hoy, trabajamos herramientas abiertas porque también tenemos un poco el espíritu de salir del campus. También lo mismo nos pasa a nivel presencial. La universidad ya queda chica, tenemos que saltar las paredes de la universidad, ir a comprender la cultura local, lo que está pasando con la cultura social, cómo fue transformada y cómo se va transformando. En ese sentido, lo que estoy mostrando es un Padlet que construyeron alumnos de una asignatura del curso de nivelación de comprensión de textos académicos. Es un trabajo colaborativo, ustedes creo que lo conocen la mayoría, esta herramienta. Los alumnos van posteando y la idea es que acá haya un docente que vaya dirigiendo esos posteos. O sea, no se postea libremente, sino se postea a través de una indicación, de una apoyatura, a la manera de un poco de esta idea vygotsquiana del docente con un rol importante, con una enseñanza transformadora, creativa, pero muy presente. Pasamos al otro. Voy a mostrar aquí dos clases que toman un mismo tema, el tema de la comunicación. ¿Estoy gritando? ¿Por hablando muy fuerte? No. No, porque no sé si estoy hablando con el micrófono, hablando por allá. Bueno. El mismo tema, que es el tema de la comunicación. Digo que es el mismo tema porque los docentes trabajaron, en este caso, con el mismo contenido, que es una clase escrita en un PDF, ya no en un material en HTML, lo trabajaron en un PDF. Nosotros, como tecnólogos educativos y algunos expertos en lingüística, lo que hicieron es corrección de estilo, y lo que sí hacemos es que el docente trabaje acá, en un poco lo que decía ella, en crear experiencias valiosas, creativas, hipermediales y convergentes. Entonces esta docente, sí, gracias, elige trabajar el proceso de comunicación a través de esta propuesta. Que los alumnos escuchen un video de Pavarotti bellísimo y trabajen aquí quién es el emisor, quién es el receptor, cuáles son los ruidos del canal, etcétera, etcétera, en un foro. Pasamos al otro slide. El mismo tema, pero ahora con una narración conocida por los alumnos, conocida por ustedes. Son dos fragmentos de Mafalda, donde también hay un trabajo comunicativo y los dos docentes trabajan el mismo tema, trabajaron en una comunidad de práctica, lo encararon en forma diferente. Hay un equipo realizando esa vigilancia epistemológica, pero hay una cierta creación. Pasamos al otro slide, por favor. Esta es una herramienta hipermedial, convergente, ustedes la conocen y la utilizamos en general para presentar trabajos y programas. Pasamos al otro slide. El estudio de casos lo hacemos también a través del foro, con esta idea de que el docente en el foro no trabaja para comunicarse, sino trabaja para generar conocimiento colaborativo. Es muy fácil decirlo, es muy difícil llevarlo adelante, especialmente porque los docentes se tienen que preparar para poder ser el que garantice que ese conocimiento que va viniendo de distintos lugares sea ese conocimiento que tiene que de alguna manera utilizar, pero lo interesante es que lo toma para la toma de decisiones. O sea, el alumno va
incorporando conocimiento para la toma de decisiones. ¿De dónde lo incorpora? De distintas fuentes, primarias, secundarias. También es cierto que nosotros aquí, a diferencia del primer escenario, no tenemos el problema de la accesibilidad. Nuestros alumnos ya tienen un usuario y una clave para distintas bibliotecas virtuales, acceden a OpenAten, acceden a varias bibliotecas donde pueden rápidamente acceder a todo tipo de información, más allá de que utilicen el Wikipedia rápidamente, ¿no? Porque esto nos pasa a todos, pero creo que poder acceder a este otro material nos da también a nosotros un plus que en ese momento no teníamos. Pasamos al otro slide y es simplemente un ejemplo de cómo un docente nuestro trabajó con un representante de una comunidad. Las preguntas las hacen los alumnos, como si estuviéramos aquí, y los alumnos ven y le preguntan a un exponente de la comunidad local lo que está trabajando. Pasamos al otro slide ya para cerrar. Entonces, a la pregunta que nos veníamos haciendo, ¿dónde está el docente? ¿Cuál es el rol docente? Y digo docente porque me gusta este término, el término profesor. Yo sé que a veces suena un poco academicista, pero bueno, estamos en la universidad, es el término que se utiliza. El docente tiene que garantizar la creación de que esta experiencia sea valiosa y no una experiencia más. Tiene que intervenir en el proceso de búsqueda de fuentes y tiene que impulsar la ética en el trabajo colaborativo. Pasamos al último slide. Este para nosotros es el desafío de hoy, que creo que posiblemente sea el desafío de todos, y es cómo documentamos las prácticas de enseñanza para poder llegar a ser, como nos enseñó Edith Lewin, un metaanálisis de nuestras prácticas. Esto, a diferencia de otros momentos, no lo podíamos hacer, hoy lo podemos hacer. De hecho, conversábamos con las colegas, los docentes están mirando lo que hicieron el bimestre pasado y están continuamente diciendo, no, pero esto sí, esto no, mirá lo que ocurrió, mirá qué me pasó. Bueno, creo que fomentar el metaanálisis es hoy para nosotros el gran desafío y lo que nos permite hoy las nuevas tecnologías. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá.